cambio de estos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar la conferencia. Vamos a tener un viaje hoy, un viaje por el universo del abdomen, por la galaxia del abdomen, les voy a decir. Entonces, eh, quiero que presten muchísima atención, no solamente a lo que dice de repente el conferencista, sino que van a llevar los videos algo de audio y la conferencia es algo dinámica para que podamos todos aquí disfrutar y aprender esta conferencia. Como bien dijo Pablo, me tocó hablar de un tema inicial muy bonito, pero a la vez puede ser muy complejo, que es la laparotomía en trauma. A ver, entonces, entendamos algo. Estas son palabras del maestro Aurelio, tomadas de él. El éxito del manejo de las lesiones traumáticas en cirugía y en cirugía de trauma dependen principalmente de tres aspectos. Primero, obviamente, que el cirujano haga un diagnóstico precoz y correcto. Es un pilar fundamental. Luego de haber hecho un diagnóstico precoz o un diagnóstico acertado, decidir entonces qué tipo de cirugía hacer y por qué parte abordar esa cirugía, cuál es el abordaje. Es un pilar fundamental del éxito de un paciente politraumatizado. Y por supuesto, una vez que hemos hecho un diagnóstico correcto, hicimos el abordaje, saber cómo reparar las lesiones. Y aquí nos vamos a centrar principalmente a ese abordaje que tanto hacemos los cirujanos de urgencia, que es la laparotomía, porque estadísticamente es el área anatómica probablemente que vayamos a abordar con mayor frecuencia. Entonces, algunos pensamientos aquí que nos puede dar los maestros, como el maestro Aurelio, puede ser este. Fíjense bien que debemos entender que la laparotomía por trauma no es una versión rápida de una laparotomía electiva. No es así. Por supuesto que la cirugía de trauma se complementa con la cirugía electiva y viceversa. Pero operar a un paciente politraumatizado no es hacer una cirugía electiva, entre comillas, rápidamente. No es así. Es, y debemos entender que es una laparotomía especial, una laparotomía hecha para un paciente politraumatizado. Y como la laparotomía especial es un acto reglado y es lo que vamos a tratar de aprender en esta conferencia el día de hoy y luego con la discusión, cuál puede ser la manera, cuál tiene que ser el plan mental que tiene que tener ese cirujano, ese residente de cirugía, cuando está operando un paciente politraumatizado. Entonces, la primera pregunta que yo les hago es, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde debo empezar yo cuando tengo un paciente con un trauma penetrante abdominal o toracoabdominal? Bueno, muchos de ustedes pueden pensar en abrir rápido el abdomen. Por supuesto que sí, aquí somos cirujanos todos y todos queremos operar. Pero no, yo les puedo decir que la planificación o el orden cronológico y el acto reglado de una laparotomía empieza antes de tomar el bisturí. ¿Por qué? Porque estas condiciones iniciales que voy a describir a continuación son muy importantes y pueden hablar un poco a favor del éxito que podamos tener. Número uno, el personal adecuado. O sea, definitivamente, por supuesto que el cirujano tiene que estar presente, pero nuestra enfermera instrumentista tiene que llevar el ritmo de la cirugía de urgencia, tiene que saber o entender que esto es un procedimiento donde no se puede perder tiempo. Somos muy docentes en este tipo de cirugías siempre, pero algo tenemos que traer nosotros ya para que esa enfermera, esa instrumentista se convierta en una pieza fundamental, y son una pieza fundamental. Les puedo decir que una anécdota personal, en los primeros años de cirugía, de cirujano ahí de urgencia, en un hospital tan complicado como el Domingo Luciani, la enfermera hacía muchísimo con nosotros, era gran parte del equipo. Por supuesto que tener un ambiente de quirófano adecuado. Todos quisiéramos tener, por ejemplo, un quirófano híbrido, donde pudiéramos resolver todo, pero dentro de lo que tenemos en Latinoamérica, tener un quirófano equipado, con un anestesiólogo incluso, que sea parte de nuestro equipo, un anestesiólogo que comprenda a un paciente politraumatizado, hablando un poco del ambiente, es también una pieza fundamental. Y por supuesto, ni hablar del material y el instrumental adecuado. Tener en cuenta de que si vamos a hacer en el abdomen una reparación vascular, necesitamos una caja de instrumental vascular, Foleys a la mano para hacer control de la hemorragia. Y son condiciones muy, muy importantes, parecen quizás unos elementos un poco dispersos que podemos pasar en alto porque todos queremos operar, pero esta planificación nos va a dar el primer paso del éxito. Hablemos entonces un poco propiamente dicho de lo que es la característica de una buena exposición en cirugía. Primero, obviamente, elegir la incisión adecuada. Es una catástrofe elegir una incisión no adecuada. ¿Por qué? Porque probablemente nos va a retrasar
tanto el tiempo que podamos llegar a un órgano como la reparación. La iluminación adecuada, y esto también se lo tomo al maestro Aurelio, colocarle a un cirujano de trauma, por ejemplo, un cirujano de urgencia, un frontoluz, que de repente muchas de las veces puede ser utilizado en otras subespecialidades como otorrino, como neurocirugía, puede ayudarnos a ver muchísimo, ¿sí? Estar ahí acomodando la luz resulta muy complicado, sobre todo que estamos en una cirugía muy dinámica. Y por supuesto, tener entonces un ayudante, aquí es donde vale el residente de primer año que se pare y se convierta en forma de diver o en forma de cualquier valva para que tengamos una separación adecuada. Son 3 preceptos fundamentales. Entonces, ahora sí, ya casi tomando el bisturí, debemos entender que un paciente con trauma se debe limpiar desde el cuello hasta las rodillas. ¿Y por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a extender, no sabemos si estamos operando de una lesión hepática y el paciente hace un paro cardíaco y hay que hacer una toracotomía resucitadora, no lo sabemos. No sabemos si estamos operando y el paciente necesita un injerto de safena y tenemos que bajar a la pierna para sacar la safena y volverla a colocar en el abdomen. Entonces, un precepto fundamental de la asepsia de un paciente que vamos a operar del abdomen en trauma es este, lavar el paciente desde el cuello, probablemente tomando las áreas supraclaviculares hasta la rodilla. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ya en este momento que ese paciente está completamente limpio, ¿qué tiene que pensar el cirujano? Bueno, no menospreciar. Es algo muy importante, no menospreciar un paciente con trauma y menos un paciente con un traumatismo abdominal, por más, entre comillas, estable que esté. Fíjense bien, ¿qué es lo que debe pensar ese cirujano? ¿Qué debe sonar en su cerebro? Debe sonar esto. Debe prepararse para lo peor. Así tiene que pensar el cirujano de urgencia, tiene que pensar que tiene una lesión de cava, una lesión de aorta, no menospreciar nunca a un paciente con un trauma abdominal. Ahora bien, materiales necesarios que sí y que no necesitamos. Existen, por ejemplo, muchas escuelas y quizás mucha costumbre de hacer la apertura de la cavidad abdominal con el electrobisturí. Y por supuesto que sí, en el sentido de una cirugía electiva donde no queremos que nos sangre poco y tenemos el tiempo para ingresar a una cavidad abdominal, lo podemos hacer con toda la calma posible. Pero un paciente con trauma que tiene 2, 3, 4 litros de sangre en el abdomen, no tenemos tiempo para perder haciendo la apertura de la piel y de las fascias. Entonces, a la izquierda vemos lo que no deberíamos de utilizar, que es el electrobisturí, y una tijera de Maxenbaum tampoco, porque es una tijera muy fina para hacer el corte. Sin embargo, ¿qué podemos nosotros utilizar fielmente para abrir la cavidad abdominal? Un bisturí, por supuesto, que el mango de bisturí número 4 es el que tiene la hojilla más grande, las hojillas más grandes, y una tijera de mayo, como hemos aprendido. A ver, aquí menciono a un gran amigo, Alberto Basilio, que era de la escuela de abrir esa última fascia entre la aponeurosis y el peritoneo con tijera. Yo soy de la escuela de Pablo, que quizás abríamos todo con el bisturí, pero estos son los materiales correctos para poder hacer una laparotomía en trauma. Y así como hay materiales correctos, entonces esta incisión nos debe permitir 4 pilares fundamentales: tener una adecuada exposición de todos los órganos y toda la cavidad abdominal, que sea extensible, y esta por supuesto es la línea media, que sea rápida de hacer y que le genere al cirujano seguridad. Es decir, que no deje nada por sentado, que no diga, bueno, es que yo abrí como en un coger el hipocondrio derecho y no pude ver el... No, la línea media, ¿verdad? La laparotomía cifopúbica, que es la que vamos a describir a continuación, es la que tiene estos 4 pilares fundamentales del acceso de la cavidad abdominal. Y en base a esto, entonces, vamos a describir con respecto a la exposición qué es lo que nosotros necesitamos. Obviamente la elección de la incisión adecuada, una iluminación adecuada, una separación adecuada y una prensión y exposición propiamente dicha dentro de los órganos. ¿Con qué? Con el precepto o con la finalidad primordial de hacer la prioridad número 1 de un paciente que recibe un trauma, en este caso un trauma abdominal, que es el control de la hemorragia. Entonces tengamos en cuenta que todo esto, todo lo que hemos hablado en este momento, es principalmente para poder hacer control de la hemorragia. Pero en el abdomen existe otra prioridad. No es que sea menos importante, pero en órdenes de prioridades, luego del control de la hemorragia, existe el control de la contaminación, que también nos los va a permitir hacer todos estos elementos que hablamos anteriormente. Entonces, vamos a describir un poco los detalles de hacer una laparotomía media.
no puede ser una laparotomía a crédito. Es decir, bueno, yo abro un poquito supraumbilical y luego voy viendo cómo va y después abro un poquito transumbilical o paraumbilical y voy viendo. Hay que tratar de no hacerlo así. Normalmente describimos la laparotomía media como esa incisión que va desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis. No, hay que tratar de no ahorrarle centímetros a un paciente en una laparotomía como esta. ¿Por qué? Porque muchas veces esos centímetros que se ahorran en una cirugía como esta se transforman en metros. ¿En cuántos metros? En 3 metros. O sea, cuando el paciente tiene una lesión desapercibida de algo que no pudimos ver por ahorrar centímetros y se entierra 3 metros bajo tierra. Entonces, un mensaje sencillo. Entiendo que no seamos absolutos y no a todos los pacientes, no al 100% de los pacientes vamos entonces a abrirlos desde la apéndice sifoide hasta la sínfisis del pubis. Existen casos de casos. Sin embargo, la recomendación es esta porque es la que genera la mayor exposición. Entonces, ¿ya? Sí, dale. Okay. Dale. En este momento, entonces, voy a mostrar la manera de no hacerlo y la manera de hacerlo. Voy a salir un segundo de la presentación porque este video no, habla mucho en idioma quirúrgico. Entonces, no, estamos en horario no permitido. Si la conferencia hubiera sido más temprano, no, pero vamos a... Ok, ahora sí. Entonces, entender que esta residente de tercer año que está operando conmigo en este momento se dedicó a algo después que hizo cirugía general que no tenía mucho que ver con la cirugía de urgencia. Y es por eso que ella va ahí tratando de hacerlo lo más rápidamente posible, pero aquí entonces, vea, aquí disminuye el turbo y va poco a poco, ¿sí? Entonces, abriendo un poco la fascia, ya lleva 3, 4 pasadas de bisturí, que no es lo ideal, y luego de eso, entonces, ella sigue abriendo aquí, en este momento abre la poneurosis, en este momento, entonces, vemos el peritoneo donde pudimos, ya aquí prácticamente estamos dentro de la cavidad abdominal. Yo coloco mi dedito aquí como para poder abrir. Ella toma el electro en este momento, ¿verdad? Quizás hago un gesto aquí que no, ok, fuera del electro. Y tomo la tijera, esta es la tijera de Mayo, y se abre la cavidad abdominal. ¿Ven? Entonces, no vale la pena perder tiempo. Con el electrobisturí, con la tijera, en cuestiones de segundos, uno puede accesar a la cavidad. ¿Por qué? Porque vean la cantidad de sangre que hay en el abdomen de este paciente. No vale la pena ahorrar glóbulos rojos ahí en el tejido celular subcutáneo. Entonces ya saben que esta es la manera de cómo no. Ahora, ¿cuál es la manera de cómo sí podemos hacerla así? Entonces, con bisturí frío, aquí va una pasada de bisturí, 2 pasadas de bisturí, y aquí entonces se va a exponer de una vez la poneurosis, se toma con un dedo del ayudante y un dedo del cirujano y se hace la apertura de la cavidad. Entonces ya tenemos acceso. Quizás este video duró 18 segundos, pudimos accesar a la cavidad abdominal. Esto es lo ideal. Y esto es lo que notan bien, un error frecuente. Fíjense bien, aquí estamos entonces abriendo a crédito. ¿Por qué? Porque pudimos hacer una laparotomía que no fue completa y entonces estamos volviendo atrás, perdiendo el tiempo. Es por eso que no se recomienda hacer una laparotomía a crédito, porque esto es un error frecuente, la falta de la apertura inicial. Y ahora entonces vamos a hablar de estos dos grandes enemigos. ¿Cómo hacemos nosotros en una laparotomía para poder combatirlos, para poder combatir a la hemorragia, que es ese enemigo tan complicado que mata en segundos a los pacientes, y maniobras que podemos hacer para lograr visualizar todos los órganos y para tener el mínimo de contaminación y poder controlar? En base a eso, entonces tenemos que hacernos otra pregunta, y es algo que siempre se lo repito a Pablo también, porque es ¿dónde sangra un paciente politraumatizado? Y vean qué interesante. Sacando el tórax, obviamente, por orden de frecuencia, sacando el tórax, porque no vamos a hablar de abordajes torácicos, tenemos que hablar entonces de que un paciente puede tener un sangrado intraperitoneal o un sangrado retroperitoneal. Y son de estos dos lo que vamos a ocuparnos en este momento. ¿Cómo se expresa uno y cómo se expresa el otro? Obviamente, el sangrado intraperitoneal se expresa como hemoperitoneo o sangrado libre en la cavidad abdominal, que muchas de las veces es muy escandaloso. Y la expresión del sangrado retroperitoneal es esta, un hematoma, un gran hematoma retroperitoneal que puede estar expresado en la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3. Entonces, en base a saber qué es lo que sangra, cómo hacemos nosotros control de la hemorragia y cuáles son los órganos que tenemos que pensar nosotros por orden de frecuencia. Por supuesto que dependiendo si es trauma penetrante o trauma cerrado, puede variar un poco la frecuencia. El hígado, el vaso y las lesiones de mesenterio, que son muy complicadas, son una de las lesiones que tiene que pensar el cirujano, que generan gran cantidad de hemoperitoneo. Y ahora, hablando de los hematomas retroperitoneales, en el retroperitoneo debemos establecer por zonas
cuáles son los órganos que nos pueden sangrar, entendiendo que la zona 1 es la zona de los grandes vasos, donde vamos a tener sangrados complicados como el aorto o la cava, en la zona 2, sangrado renal o acompañado de lesiones renales, y en la zona 3 también va a estar asociado, por supuesto, a lesiones pélvicas, con fracturas o no, y lesiones de los vasos ilíacos. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir nosotros cuando ya con ese bisturí frío pudimos abrir la cavidad abdominal en solamente 30, 20 segundos? Bueno, empaquetar los 4 cuadrantes, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque eso tiene 2 funciones. La primera función de colocar una compresa dentro de la cavidad abdominal es hacer compresión, un principio básico de hemostasia. Entonces, empaquetando los 4 cuadrantes, aquello que está sangrando, ya tenemos un medio físico, tenemos un medio inicial muy sencillo, quizás a ciegas, que comprime un poco los vasos y para un poco esa hemorragia. Y el segundo parámetro de empaquetar la cavidad abdominal es el siguiente punto, la evacuación del hemoperitoneo, porque esa compresa tiene la capacidad de absorber sangre. Entonces, entendiendo que haciendo empaquetamiento estamos llenando la compresa de sangre que podemos sacar y reemplazar por otra, o podemos simplemente dejar ahí y aspirar un poco para poder ver, porque no podemos trabajar en un área sangrante, es algo que nos facilita mucho y es algo muy sencillo. Luego de eso tenemos que hacer la evisceración, saber qué es lo que nos está sangrando. Y por supuesto entender que hay que hacer una maniobra que puede ser desde la más sencilla hasta la más compleja para hacer control del sangrado. Una vez que tengamos el sangrado controlado, es que vamos entonces a hacer la evaluación reglada de toda la cavidad. Y ahora bien, fíjense que siempre los libros dicen y describimos esto del empaquetamiento como 4 cuadrantes, pero realmente en la práctica nos dimos cuenta, y esto es algo que le tomé a Pablo, es que no son 4 cuadrantes lo que empacamos, son 5 cuadrantes. Y realmente es así, podemos empacar, imaginen un trauma cerrado, que la probabilidad de lesión hepática es muy alta, es muy grande, entonces empacamos el hipocondrio derecho, empacamos el hipocondrio izquierdo, empacamos una de las correderas paretocólicas, empacamos la pelvis, que pudiera ser el 5 cuadrante, entonces no, realmente no lo dividiríamos en cuadrantes, lo dividiríamos en espacios. Entonces, estos son más o menos los sitios donde debemos empacar en el caso de que tengamos un gran hemoperitoneo. Y tanto es así que fíjense bien, aquí vamos entonces haciendo hasta la parotomía por trauma, ¿verdad? De un paciente con un trauma penetrante toracoabdominal, abriendo la última fascia en este momento, que es el peritoneo con la tijera de Mexenbaum, y aquí está. Entonces, una vez que hemos abierto aquí, vamos a empaquetar, y aquí yo presumía que ese paciente tenía una lesión a nivel del vaso y la tubo, entonces estamos empaquetando aquí. Mi residente está un poco lenta, pero está terminando de abrir con muchísimo cuidado hacia el lateral. Empaquetamos entonces hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, empaquetamos la corredera parietocólica, y fíjense bien que ya ese mar de sangre se empieza, no a aclarar, pero empieza a estar contenido en las compresas, y eso nos va a ayudar ¿a qué? Nos va a ayudar a poder ver qué es lo que está sangrando. Entonces, una maniobra tan sencilla que la hacemos prácticamente en automático como el empaquetamiento es muy importante. Y ahora vamos a ver entonces qué vamos a hacer con la evacuación de ese hemoperitoneo, porque las compresas ya hablamos lo que nos permiten. Y la aspiración nos puede permitir, en caso de que tengamos un cell saver, en caso de que tengamos un recuperador sanguíneo, hacer autotransfusión en un paciente que tenga, por ejemplo, solamente una lesión hepática o una lesión esplénica. Entonces, de ahí va la importancia de hacer esto tan reglado. Y si hablamos un poco de control del sangrado, en esta secuencia fotográfica podemos ver entonces qué pasa cuando podemos hacer nosotros control vascular previo a la apertura del hematoma retroperitoneal, que es la segunda fotografía, porque luego de eso que nosotros abrimos un hematoma retroperitoneal, ¿qué vamos a encontrar? Una hemorragia cataclísmica que se ha acumulado en el espacio retroperitoneal. Por eso, en el caso de que nosotros podamos hacer un control vascular previo a los órganos que están lesionados, es un precepto fundamental de control de sangrado para tratar, en algunos casos, de salvar el órgano, por ejemplo. Y en base a eso, entonces, podemos describir un poco, sin entrar mucho en materia de esto, qué podemos hacer nosotros ante un hematoma retroperitoneal. Y esto es algo que tiene muchísimo tiempo, pero no podemos ver tan estricto. A veces la gente puede confundirse, pero no resulta tan difícil. Por ejemplo, por trauma penetrante, todos los hematomas hay que abrir, no se puede dudar. ¿Cuándo hay duda o cuándo podemos no abrir en el trauma cerrado? Sobre todo si son lesiones, por ejemplo, renales, porque abrir un paciente con una lesión renal en trauma cerrado probablemente signifique nefrectomía, y si lo podemos salvar, se salva.
Sin embargo, entonces no podemos ser tan estrictos porque, como bien dice el maestro Aurelio, en algunos de los casos que hacemos una laparotomía, por ejemplo, en la zona 3, y hay un gran hematoma expansivo, por trauma cerrado, ese hematoma prácticamente te explota te explota en la cara. Entonces, eh, entender esto y manejar esto es importante, pero no ser tan estricto con respecto a los factores que se pudiera modificar en esta tabla. Pero sí entender que existen maniobras básicas para poder hacer una adecuada exposición de los órganos. Hablábamos hasta hace poco en alguna de las reuniones que hemos tenido que la maniobra de Mattox, llamada maniobra de Mattox, ya el maestro Aurelio quizás mencione algo de la historia de esto, se hace muy poco. ¿Por qué? Porque esta maniobra de Mattox de verdad que requiere tiempo y requiere la movilización, no solamente del colon izquierdo, cortando por supuesto, la fascia retroperitoneal para poder movilizarlo, sino la movilización del riñón y la movilización del vaso para poder acceder, y está descrita para poder acceder entonces a grandes vasos como la aorta, quizás, o arteria mesentérica superior. Sin embargo, de forma práctica, el cirujano de urgencia la mayoría de las veces no hace esta maniobra. Podemos sí movilizar el colon izquierdo hacia la línea media muchísimas veces, pero dejar el riñón atrás y dejar el vaso atrás es quizás algo más práctico para poder hacer la visualización de algún otro tipo de lesión. La otra maniobra importantísima es la maniobra de Castelbrach, que es el decolamiento del colon derecho. Entonces aquí observamos cómo esa fascia, sabe que la cirugía de trauma es una cirugía, como dice Pablo, muy digital. Es decir, usamos mucho los dedos. Entonces aquí estamos decolando ese colon. Ven aquí cómo está prácticamente el hematoma ayuda mucho a esto, ¿sí? En esa parte avascular que nos ayuda entonces a abordar esa porción del colon retroperitoneal para no tener lesiones desapercibidas. Y esta maniobra de Castelbrach, por supuesto que también se complementa con la maniobra de Kocher, que nos ayuda muchísimo a poder ver entonces esa porción duodenal y pancreática. Aquí está completa entonces la maniobra de Castelbrach. Fíjense bien la exposición que se logra, ¿verdad? Vena cava inferior, aorta, incluso hasta la bifurcación ilíaca. Hemos colocado todas las asas delgadas hacia arriba. Se permite una gran exposición hasta el polo inferior del riñón derecho se ve en esta maniobra. Son maniobras que debemos aprender a realizar. ¿Por qué? Porque son maniobras que nos permiten una exposición vascular muy adecuada. Y por último, entonces, de las maniobras está la maniobra de Kocher. La maniobra de Kocher que fue extrapolada de la cirugía electiva nos permite entonces ver, por ejemplo, en este paciente que tiene una lesión hepática y una lesión duodenal por arma de fuego, una lesión duodenal pequeña que tenía ahí en D2, ver dónde está la otra lesión, principio de trauma penetrante. Si hay un agujero, hay otro. Entonces, solamente estamos viendo un agujero en la cara anterior del duodeno, hay que hacer una maniobra de Kocher para ver dónde está ese otro orificio, para ver cómo está la cabeza del páncreas. Y esta nos puede permitir también llegar a esa porción de la cava que está circundante al hilo renal. Entonces es importantísimo poder aprender a hacer y tenerla presente, la maniobra de Kocher, en un paciente con un trauma duodeno-pancreático complejo o que tengamos la sospecha de que tiene algún tipo de trauma en esta zona. Y entonces, en base a estas tres maniobras, vamos ahora a describir cuál es la evaluación reglada de la cavidad, separándolo entonces desde el espacio supramesocólico al espacio inframesocólico. El orden de exploración sería más o menos este. Yendo entonces en el sentido de las agujas del reloj, empezando por el hígado, por frecuencia, podemos ver las lesiones, si hay lesiones hepáticas, e inmediatamente un gran olvidado de los cirujanos de urgencia es el diafragma. Nos olvidamos del diafragma. Las lesiones de diafragma son una de las lesiones que tienen mayor índice de lesiones desapercibidas y es porque muchas de las veces se nos olvida. Entonces, aprovechemos en ese punto número uno de ver no solamente la superficie hepática, sino de ver el diafragma. Luego de eso pasamos al hipocondrio izquierdo para ver el vaso e igualmente el diafragma que se encuentra a relación. Y otro gran olvidado del cirujano es esa porción corta de 4 centímetros, 3 centímetros del esófago abdominal, que si tenemos la sospecha, si hay un hematoma ahí, hay que hacer la apertura de ese hematoma para poder ver si se encuentra una lesión o no. Luego de eso, seguimos el esófago y llegamos entonces a la cara anterior y a la cara posterior del estómago. No basta solamente con ver la cara anterior del estómago, sino ver la cara posterior también. Y siguiendo el tubo digestivo, entonces vamos a ver todas las porciones del duodeno, de 1, de 2, de 3, y llegamos entonces en este momento, fijo, vamos a pasar a la siguiente forma de exploración, que es entonces,
¿Qué podemos nosotros hacer dentro de esta exploración supramesocólica? Por supuesto, si estamos en el contexto de una lesión hepática, ver cómo están los ligamentos, ¿sí? O sea, seccionar los ligamentos para poder ver cuáles son el tipo de lesión hepática que tiene, no solo para verla, sino para poder repararla. La sección entonces del ligamento falciforme y la sección del ligamento redondo es una maniobra muy sencilla que simplemente se hace con la mano izquierda del cirujano, se baja el hígado y eso expone con el ayudante levantando la pared abdominal todo el trayecto del ligamento y puede cortarse ese ligamento para poder ver la lesión y repararla. No en todos los pacientes hay que bajar el hígado. Esto obviamente es un método de sostén del hígado, pero no en todos los pacientes hay que hacerlo. Pero en un paciente que sospechemos de lesión, que tenga lesión, va a facilitar mucho la reparación. E igualmente, el estómago, hablaba yo de la exploración completa, no solamente en la cara anterior, sino también y en la cara posterior. Y fíjense bien que esta maniobra es mixta. Esta maniobra nos ayuda con una válvula maleable colocada por encima de la transcavidad de los epiflores. Nos puede ayudar entonces en este momento a ver tanto la cara anterior del estómago y levantándolo hacia arriba, como lo ven en la fotografía de la derecha, vemos un orificio en la cara posterior. Lo voy a repetir, esto es un precepto o un principio fundamental de las heridas por arma de fuego y también de las heridas por arma blanca. Si hay un agujero, hay otro, hay que buscarlo. Y si no lo encuentra, sígalo buscando. Y si no lo encuentra, sígalo buscando porque en algún lado debe estar. Pero muy pocas veces ocurre que no lo haya. Y es un error frecuente que veamos solamente la cara anterior del estómago y no la cara posterior. Y sacando esa valva que está ahí, podemos ver entonces parte del cuerpo y la cola del páncreas. Y esa apertura de la transcavidad ventricular se hace de esta manera. Fíjense bien, esa maniobra se hace levantando el colon transverso, como lo vamos a hacer aquí, y incidiendo a través de ese espacio avascular, limpiando un poco aquí, vemos entonces liberando un poco los vasos cortos que se encuentran aquí, y aquí sí usamos un poco de energía, podemos entonces abordar esta porción posterior del estómago que tanto puede estar lesionado por trauma penetrante. Y así, este sería el resultado final, fíjense bien. Aquí está entonces el estómago levantado hacia arriba y esta es la transcavidad de los bifrones. Aquí vemos nuestro páncreas, el cuerpo del páncreas como lo vemos ahí, producto de esta maniobra muy sencilla que nos puede hacer ver entonces la cara posterior del estómago y el cuerpo y la cola del páncreas. Dejando atrás, entonces, ese compuesto supramesocólico, vamos a pasar a evaluar la porción inframesocólica, empezando ¿por dónde? Por donde terminamos. Terminamos en D4, entonces vamos a empezar aquí a nivel de la asa fija. Luego de eso vamos a revisar el resto de las vísceras abdominales haciendo running bowel, corriendo el intestino, revisando el colon ascendente, transverso y toda la cavidad abdominal. No podemos dejar nada por sentado. Es un precepto fundamental. Lo que usted deje de examinar probablemente va a tener una lesión. Aquí uno en trauma siempre debe pensar mal. Y aquí está, piensen bien, ¿cómo se hace esta maniobra? Igualmente, levantando el colon transverso, ahí está el asa fija, ¿sí? Introduciendo la mano del cirujano hacia lo que sería el hipocondrio derecho, ahí tenemos el asa fija. Entonces, teniendo el asa fija en ese momento, vamos a empezar a correr el intestino. Fíjense bien que aquí está el colon transverso y aquí estaría el asa fija. Entonces, teniendo en cuenta este precepto fundamental, no estamos dejando nada sin evaluar. ¿De qué manera se corre el intestino? Este está aumentado de la velocidad, pero más o menos así. Compresa, por favor. Ok, aquí vamos. Entonces, alguien pide una compresa, fíjense bien, alguien pide una compresa. ¿Por qué? Porque cuando veamos algo, como le dije, está aumentado de velocidad, cuando veamos algo hay que limpiarlo, hay que ver. No podemos dejar nada, sangre, hematoma, no puede quedar duda en una maniobra como esta. ¿Por qué? Porque una lesión desapercibida de asa delgada en este momento no lo va a matar, pero probablemente lo va a matar la infección. Y es aquí cuando es importante que nosotros mencionemos al segundo enemigo. Y ahora bien, un error frecuente que ocurre es la falta de exploración de un hematoma en una víscera hueca. Aquí lo quiero resaltar, por eso lo puse en una diapositiva aparte. Cuando tengamos un hematoma, o sea, descrito dentro de la clasificación como una lesión grado 1, simplemente un hematoma donde nosotros no veamos un orificio, no veamos un agujero, no podemos dejarlo sin explorar. Y me refiero a un hematoma en una víscera hueca, en el estómago, en el yeyuno, en el colon. La falta de exploración de un hematoma es una de las causas más frecuentes de lesiones desapercibidas. Entonces, tenga el precepto fundamental que debajo del hematoma de una víscera hueca
hay una lesión. Ah, bueno, que no la hay, bueno, buenísimo, ¿verdad? No, no pasó nada, pero si lo hay, ya usted tuvo, tuvo el pensamiento de poder tener y poder explorar eso para que no se le pase, no tenga una lesión desapercibida. Bien, ahora hablemos un poco de situaciones especiales, es decir, laparotomías en situaciones menos usuales. Cuando me refiero a menos usuales, no quiere decir que no ocurran. Ocurren porque las fotografías que vamos a mostrar son pacientes que han ocurrido una y otra vez, sin embargo, no es lo frecuente y debemos estar preparados para esto, porque si no, no sabemos cuándo nos pueda tocar. ¿Cuáles son las situaciones menos especiales? A ver, pueden ser lesiones hepáticas muy complejas donde podamos requerir una extensión de la laparotomía previa como esta extensión transversa. Esta extensión transversa nos puede permitir, por ejemplo, en una fase 3, cuando empacamos un paciente con una cava retrohepática, poder hacer una reparación de una cava retrohepática, puede ser, o una lesión muy compleja hepática, que fue el caso de este paciente, hacer una extensión para poder hacer coagulación completa de ese hígado, como fue en este paciente por trauma cerrado, quien tuvo prácticamente un estallido de la cápsula de Gleason y un gran hematoma subcapsular roto muy extenso en todo el hígado. Yo no podía hacer electrocoagulación de eso, no podía hacer control vascular de esto. Entonces decidí hacer en esa fase 3, luego del empacamiento, una extensión transversa para poder hacer control de la hemorragia completamente. Es algo que se hace poco, pero hay que tenerlo dentro del arsenal quirúrgico de un cirujano de trauma. Y bueno, así como todas las enfermedades tienen una tasa de reincidencia, el trauma también reincide. Normalmente la gente que se porta mal y trabaja en esto, me refiero a los pacientes a veces que son mal portados, no se salen de su negocio, ¿no? No siguen en eso. Y teníamos pacientes entonces que podían llegar en el 2020 y llegaban en el 2021 con otro herido por arma de fuego. Lo llamamos el paciente reincidente. Ese paciente reincidente es el paciente que tiene una laparotomía previa, bueno, que pudiera ser por trauma, no, la mayoría de veces es por trauma, por ejemplo, este que llegó inestable, que tiene una toracotomía rosetadora, y por dónde lo abre uno, sabiendo que la zona de mayor incidencia de adherencias es la línea media y nos va a tomar tiempo abrirlo por la línea media. Pues no hay por qué complicarse. Básicamente, ¿qué puede decir el sentido común? Alejarse de la zona de los problemas. Y la zona de los problemas para ese paciente es la línea media. ¿Y hacia dónde nos vamos a alejar? ¿Hacia la parte derecha o hacia la parte izquierda? Muy sencillo. Donde usted sospeche que tenga la lesión. Por supuesto que si es un herido por arma de fuego y la lesión está en el abdomen izquierdo, bueno, ábralo por el abdomen izquierdo, porque la probabilidad de que tenga lesiones en el abdomen izquierdo es mayor que en el derecho. No quiere decir que no tengan el abdomen derecho, pero la probabilidad dice que si tiene un estigma, si tiene un orificio por arma de fuego del lado izquierdo, probablemente lo va a tener. Y así se puede hacer entonces la apertura de la cavidad rápidamente por una laparotomía pararectal izquierda. Ah, que puede generar complicaciones, sí, probablemente ese paciente se va a aventrar, sí, pero probablemente ese paciente se va a morir si usted lo abre por la línea media. Entonces, no vale la pena aquí pensar en ese futuro. En este momento, no vale la pena pensar en una complicación de esta incisión cuando este paciente puede morirse si no tarda mucho tiempo en abrir por la línea media. Y otra circunstancia especial puede ser esta, ¿verdad? Hoy en día que la obesidad también es considerada uno de los problemas de salud público muy complicado en el mundo, es operar un obeso. Qué complicado operar un paciente obeso. Fíjense bien que aquí está el cirujano nadando ahí en el subcutáneo, ¿sí? Ya ha hecho 7 pasadas de bisturí y todavía está intentando abrir. Ahí llegó, ahí llegó. Entonces, la apertura es difícil. Hacer una laparotomía por trauma en un paciente obeso es complicadísimo, es complicadísimo. Gracias a Dios que hoy existe para los pacientes estables la laparoscopia, pero cuando están inestables, ni modo, hay que abrirlos. Vean que hasta el empaquetamiento es muy complicado, la exploración, son mesos cortos, son órganos muy voluminosos, todo es complicadísimo y ni hablar del cierre de un paciente obeso. Es por eso que tenga en cuenta que cuando tenga un paciente obeso en su emergencia con un trauma penetrante o cerrado, y va a llevar a una laparotomía, es un paciente especial, es un paciente de especial cuidado. ¿Por qué? Porque el paciente obeso es un paciente complejo de manejar. Y la última situación especial que quiero mostrarles es una situación también bastante complicada, que son las pacientes embarazadas, porque también las pacientes embarazadas pueden sufrir traumatismos penetrantes o cerrados. ¿Y qué dificultad tiene operar una embarazada? Bueno, más allá desde el punto de vista emocional, donde el cirujano no debería estar
tan involucrados. Fíjense bien que ese útero grávido, esto es una paciente de 36 semanas, prácticamente a término estaba ya. Vean lo complicado que puede ser empaquetar una cavidad abdominal con un sangrado importante. O sea, es complicado, le digo, es complicado teniendo ese útero grávido. Entonces, quizá la apertura es sencilla porque es una piel laxa que se ha estirado durante tantos meses, pero ingresar a la cavidad y a los órganos que uno tiene que reparar es complicadísimo. Aquí el obstetra hace esa cesárea ahí en cuestiones de segundos y luego entonces nos dedicamos a operar a esa paciente con una lesión renal y una lesión de colon. Pero sí, definitivamente es una paciente muy complicada de poder operar. Entonces, entendamos que el empaquetamiento es complicado, la exploración y la reparación también es muy complicada. Casi para terminar, les voy a decir, esta conferencia es una charla que llena mucho, ¿verdad? Es una charla inicial que se queda corta, le digo, y es producto no solamente de lo que podamos nosotros estudiar. Esta conferencia en sí es producto de los maestros de la cirugía que están aquí conectados, le digo. Muchas de las frases, muchas de las fotos que están aquí son frases y son pensamientos de Pablo Tolino y son pensamientos del doctor Aurelio Rodríguez, de Napoleón Méndez. Y entonces vale la pena uno que haga ese recuento y haga esa intromisión y pueda aprender y valorar mucho el maestro. En conclusión, puedo decir que la laparotomía por trauma es un acto reglado y debe llevar un orden de prioridades. No se puede dejar nada por sentado. Y aparte de eso, les puedo decir que quiero terminar con este video que habla a favor de la comunicación. Bueno, pero ¿qué tiene que ver la comunicación con una laparotomía por trauma? Bueno, bien, van a ver ahí cómo la comunicación del equipo quirúrgico puede hacer cambiar una decisión quirúrgica en una laparotomía por trauma, por ejemplo, prácticamente teniendo un error que fue no explorar un hematoma sobre una víscera hueca, cómo la comunicación puede cambiar el rumbo de un paciente. Fíjense bien. Ok, maestro Aurelio, me va a disculpar la música, pero bueno, tú sabes que nosotros ponemos música en el quirófano. Por favor, no me haga bullying con este video con respecto a la música. Yo sé que me parezco a Napo. Esto ya sabemos que está. Por aquí. Aquí está. Ahí está. Eso. Esta es la pinza de Lilita, de aquí para allá. Mira, ¿ves? Tiene un hueco, tiene dos, mi vida, ¿viste? ¿Sí? Sí. Vamos a formar uno. Ok, si tiene un hueco, tiene dos. Sí, un principio fundamental. Ahí estamos entonces conversando con mi residente, quizás con la música a fondo, pero entendiendo que un paciente con una lesión de colon, con un hematoma que aparentemente no era nada, se explora y se convirtió en una lesión grado 3, porque eran dos lesiones grado 2. Bien, muchísimas gracias por su atención. Muy agradecido por haberme invitado para este ciclo de conferencias. Bueno, muy bien, Luis. Excelente revisión. Yo no sé si inicialmente le podemos decir al maestro Aurelio si tiene algún comentario antes de rescatar un poco. Hay pocas preguntas. ¿Cómo se llama? Les comento a todos los participantes que hagan sus preguntas y a viva voz o por acá por el chat. Doctor Aurelio, cuéntenos. Sí, antes de comenzar a hacer los comentarios, me están escuchando, ¿verdad? Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Totalmente. Ok. Alto y claro. Antes de hacer los comentarios, quiero agradecer al doctor Segarra, al doctor Guamán y a todo el equipo de la Almenara por preparar, comenzar este grupo de conferencias. Nosotros, como miembros de la Sociedad Panamericana de Trauma, una sociedad que fundamos hace más de 30 años, y hoy en día se ha convertido en una sociedad internacional muy grande, y gracias a la ayuda yo digo, el Walt Disney de Trauma, el doctor Ottolino, que no solo es un maestro extraordinario, sino, como se pueden ustedes dar cuenta, las fotografías, todavía falta mucho, películas que vamos a presentar, todas son pertenecientes a él. Yo como peruano me siento orgulloso de estar invitado como Cholo Chinchano, nacido en una sala de caridad en el Hospital San José de Chincha y del Colegio Pardo,
y haber crecido en un callejón de un solo caño, me siento orgulloso de estar aquí presente con mis paisanos. Quiero decir que estas actividades van a terminar cuando la Sociedad Panamericana de Trauma pueda convencer a las facultades de medicina que deben tomar todo residente de cirugía antes de terminar su residencia, debe tomar un curso que se llama el DQT, que es un curso que lo dirige el doctor Ottolino, que es, en mi manera de pensar, mejor que el ATOM del American College of Surgeons. Y lo mismo queremos que todo estudiante de medicina que sale de la Facultad de Medicina tiene que haber tomado el MIMPS, que es un curso del doctor Ottolino también, que es mucho mejor en mi manera de pensar que el ATLS, que cuesta pues $500. Esto cuesta $2. O sea que, y es mejor. Así que yo creo que si logramos eso en mi país, me puedo morir tranquilo con el COVID o sin el COVID. Gracias. Bueno, Luis, mira, gracias, doctor, gracias por todas sus palabras. Aquí hay algunas preguntas, Luis, que vamos a ir resolviendo y no sé, con la ayuda de todos, ahorita Willy, está Sergio, Guamán, que lo veo por allí. La primera pregunta es tips o pasos para el cierre de pacientes obesos. O sea, más o menos me imagino que lo que está preguntando es cuáles serían tus recomendaciones para el cierre de pacientes obesos, que ya de por sí es un problema. Pero a ver qué consideración tienes tú, Luis. Y a lo mejor de los pacientes obesos es no operarlos. Mientras podamos hacer manejo conservador o laparoscopia, mejor. Pero bueno, en tal caso de que no ocurra ni uno ni otro. Dime, Pablo. O que le hagan una bariátrica antes de ella, y Willy tiene experiencia en la clasificación de los pacientes bariátricos con posbariátricos con heridas por arma de fuego. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de cierre? Ok, ahí la recomendación de cierre va un poco más allá de la técnica quirúrgica. Fíjate, es un paciente que maneja muy mal los líquidos. El paciente obeso maneja muy mal el líquido. Entonces es un paciente que requiere, para su reanimación, si debemos ser exactos en la reanimación de un paciente con trauma, la reanimación de un paciente obeso tiene que ser mucho más exacta. Pero el anestesiólogo, yo pensando en el cierre, pensando en la parte molecular, para no pensar tanto en pasar un punto, que reanime a ese paciente con el menor líquido posible para que haga el menor edema intestinal. Eso nos va a ayudar a que ese paciente se pueda cerrar, ¿sí? Porque les digo que la mayoría de estos pacientes no se puede cerrar en la primera cirugía, terminan con una bolsa de Bogotá o un sistema de presión negativa. Entonces, eso es un punto número 1 que hay que cuidar en conjunto con el anestesiólogo. El punto número 2 es probablemente cuando vayamos a cerrar ese paciente, hacerlo con 2 suturas distintas. ¿En qué sentido? Cerrar la fascia o la aponeurosis, que no quede apretada, porque si queda apretado se va a abrir. Es más, si queda apretado es mejor dejarlo con una bolsa. Pero si se va a decidir cerrar, hacerlo con una sutura, por ejemplo, continua a nivel de la aponeurosis, con puntos de reforzamiento intercalados, ¿sí? Eso sería como la parte técnica de hacerlo. Entonces, no cerrar en un solo plano, o sea, no cerrar como decir, con un surjet, la aponeurosis, sino tratar de hacerlo con una sutura continua, puede ser combinada con puntos intercalados con una sutura gruesa, con una sutura 1, con un ProLN 1, para poder generar, por supuesto, mayor seguridad, porque su presión intraabdominal va a ser mucho mayor. Creo que sería eso. No sé si tendrías tú alguna otra cosa, Pablo. Sí, bueno, yo una cosa que quería agregar, lo que tú dices, el concepto es muy importante. O sea, no porque el paciente sea obeso, entonces voy a tomar la opción mucho más deliberada de decirle, le voy a dejar el abdomen abierto. Porque igual ese paciente le deja el abdomen abierto, igual para cerrarlo es un problema, porque tiene que cerrarlo más pronto. O sea, que siempre va a ser un problema. Lo que tú dices desde el punto de vista digamos que más allá de la técnica, es preparar al paciente para el cierre con disminución del aporte de fluido y todas estas cosas es muy importante. Lo que tú estás diciendo es muy importante. Y segundo que, bueno, la técnica, te pregunto, puntos de tensión externos, no sé si el doctor Aurelio, Sergio o Amán, Willy, nosotros ya lo dejamos de usar hace mucho tiempo, no sé si ahora otra vez o alguno de ustedes lo usa, pero en el contexto de este paciente, no sé, Sergio, ¿qué opinas de esos puntos de tensión? Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo me formé en el hospital de policía, donde en la época que había trauma por terrorismo, y efectivamente, ¿no? Desde la escuela que tuve en el hospital de policía se dejó de usar. Se veía que llegaban pacientes de provincia con esas suturas grandes, incluso hasta de alambre, que atravesaban una Nelaton cortada,
pero era un desastre porque la herida quedaba terrible y al final, si el paciente se iba a viscerar, se visceraba con o sin punto de contención. Así que yo estoy hablando del año 96, que hice la residencia, y bueno, eh, he visto muy pocos, no hechos por nosotros, pero sí a veces que vienen de provincia a otros hospitales, y obviamente no los recomendamos por lo que he comentado, ¿no? No, ya no los usamos, al menos en el hospital Almenara que trabajo no se usa. Ujú. Exacto. ¿Algún comentario, Willy? Bueno, básicamente desde hace ya también mucho tiempo que no se ven, por lo menos que he visto por acá algunos pacientes complicados por trauma. Sí sé, en algunos casos, como dice el doctor, que vienen de otros estados o provincias del país, sí vienen con algunos puntos gruesos que cierran en bloque las paredes, pero generalmente no son pacientes así obesos. Los pacientes obesos, manejarlo en cierre en bloque es muy difícil por el grosor del panículo adiposo, de la piel. Entonces, un punto va a generar muchísima tensión en la pared y más bien va a producir el efecto contrario de lo que dice Luis, ¿no? Va a quedar todo muy compacto, muy comprimido, y la irrigación de la pared se altera, entonces va a ser mucho más dificultoso el cierre, ¿no? Y una cosa adicional es que en estos pacientes de trauma, habitualmente obesos, quiero decir, que requieren ostomías, por ejemplo, es importante recordarles que para que la ostomía pueda tener éxito en una pared tan gruesa como la pared abdominal del obeso, pues primero tiene que quedar adecuadamente liberado el segmento de intestino que se va a colocar, y asegurar siempre que no haya problemas de rotación o compresión exagerada del asa y de la irrigación y del meso, porque si atravesamos el asa o el intestino grueso o el colon a través de la pared, y la pared es un orificio muy pequeño, muy reducido, o está medianamente torcido, es una ostomía que ya se complicó desde que salió del quirófano. Entonces vamos a tenerlo poco después con evacuando hacia adentro de la cavidad o teniendo una filtración, y es muchísimo más complicado una necrosis de la pared abdominal. Entonces hay que tener mucho cuidado con las ostomías en pacientes obesos en trauma, sobre todo por lo de la pared abdominal también, para tener esos detalles en consideración. Mira, tan importante es eso, y sé que el doctor Aurelio también me va a secundar, que muchas veces uno cuando está operando a un paciente y dice, y de repente, ¿qué es lo que te falta? No, me falta la ostomía y ya. Entonces, ese me falta la ostomía y ya, es como que le resta importancia. Y lo que dice William es muy importante. Yo he visto muchísimos pacientes que se han terminado complicando por una ostomía que técnicamente no queda bien, porque son muchos detalles, sobre todo en ese paciente obeso. No sé qué opina el doctor Aurelio. Qué interesante todos los comentarios. Yo creo que el comentario del doctor Tolino es muy, muy interesante. Para los siguientes jóvenes hay que darle mucha importancia a las ostomías, Sí. que no son cosas, que lo cierre ya el residente primero, ¿no? Porque yo me voy Exacto. a comerme un sándwich. Yo fui residente interno del Obrero a propósito de Almenara, y cuando fui interno de Almenara nunca me dejaron operar. Era tan malo que nunca me dejaron operar. El cojo Villagarcía, el doctor Villagarcía, era mi jefe. Me dijo, oye tú, me dice, jala aquí y solamente sácala con el esto. Bueno, es otra historia, ¿no? Pues, digo, los venezolanos no entienden, pero ¿quién es el cojo Villagarcía? Era un excelente cirujano, fue mi profesor, pero es interesante, ¿no? Después de todo lo que yo llegaba a hacer, y que nunca me dejaron operar a mí como interno en el hospital en el Almenara. Pero tengo buenos recuerdos. Pero fíjense que yo pienso que cerrar un obeso es muy, muy difícil. Y muchas veces hay que pensar dos cosas. Por un lado, lo que dice el doctor está bien, que muchas veces hay que dejarlo abierto, cerrar parcialmente, porque no lo puede cerrar, porque si no, es un síndrome de compresión intraabdominal. Y por otro lado, tienes que pensar lo que dice el doctor Ottolino, ¿no? Si lo puede cerrar, ciérralo, porque va a ser más difícil dejarlo abierto para cerrarlo, va a ser demorar, ese paciente va a estar un mes en el hospital tratando de cerrar ese paciente poco a poco. Son conceptos, déjense, miren, señores residentes, que no todo es 100%, que hay muchas maneras de hacer las cosas. Tienen que pensar, y a veces lo más importante que nos enseñamos en Estados Unidos es que el residente, inclusive el attending, o sea, no sé cómo se dice, jefe de servicio, no el jefe de servicio, un tipo que trabaja en cirugía, un cirujano, llama a otra persona para preguntarle. Nosotros preguntamos, no tenemos ese ego que, no, mira que yo soy un papacito, yo sé todo, mira, que yo inventé la cirugía. No. Usted puede
nosotros llamamos, inclusive yo viejo, llamo a un cirujano con mayor experiencia en esa parte para que me diga qué puedo hacer, porque yo creo que puedo hacer, pero de repente yo no quiero matar al paciente. Tienen que acostumbrarse a eso, de que hay razón, hay tiempos en que usted puede llamar, no todos los días, ¿no? Si no van a pensar, este tipo no sabe nada, ¿no? Pero hay casos en que uno puede consultar a un amigo que es más, con más experiencia. No hay que tener miedo en consultar, nadie sabe todo, nadie tiene la experiencia. Correcto. Pero todos estos conceptos son muy importantes. Y quiero decirle solamente una historia anecdotal acerca de un... A propósito, en mi época, claro, usábamos retention suture, se llamaba punto de retención, inclusive con alambre, ¿no? Igualito, se cortaba todo, era un desastre, pero eso es lo que había, eso es lo que era. Si no sabías cómo hacer eso, no eras cirujano. Te voy a contar una historia. Once upon a time, como dicen los gringos, una vez, dos cirujanos, uno que era un cirujano que llegó a ser chairman de un departamento de cirugía y el otro que llegó a ser presidente del American College of Surgeons. ¿Sabe cómo en Latinoamérica todo el mundo quiere ser miembro del American College of Surgeons? Bueno, ese fue presidente, pero eran mis fellows, uno de ellos, los dos. Y abrieron un paciente que tenía dolores de hombro izquierdo. Le tomaban radiografía del hombro izquierdo, lo que tenía el tipo era una rotura de vaso. ¿Recuerdan que hay un síndrome que cuando hay una rotura puede haber un dolor en el hombro izquierdo? Bueno, lo abrieron y lo cerraron. El primero lo cerró. A la hora el tipo hizo un esfuerzo y se rompió todo, se evisceró. Viene el cirujano que llegó a ser presidente del American College y dice, bueno, yo te voy a enseñar cómo hacemos en el Cook County, que es un hospital muy famoso en Chicago, que era de trauma, ¿no? Cómo cerramos el punto de retención. Le puso un punto de retención, 2 puntos, 3 puntos de retención. A la media hora el paciente hace y se eviscera otra vez. O sea, 2 evisceraciones en menos de una hora, ¿no? Y él me dice, el presidente del college, yo nunca digas quién fue el que hizo eso, porque no quiero que sepan que yo se me evisceró el paciente 2 veces. Para que tengan la idea que punto de retención, aún en las manos del presidente del American College of Surgeons, se pueden eviscerar, ¿ok? Eso es para que sepan. Y lo otro, yo creo que, Pablo, también el tiempo, ¿no? Yo hice puntos de retención, te lo digo. Y o sea, uno tarda un montón haciendo un punto de eso. Tardaba como una hora, o sea, yo creo que uno terminaba cansado, era del cierre, no de la cirugía. Entonces, sí, creo que no. Y otra cosa que desde el punto de vista técnico, güey, para acá, para los residentes, es que uno cree que es que eso tiene que jalarlo como que si fuera, no sé, una cosa así extremadamente. Eso tampoco es, o sea, cuando tú tienes necesidad de traccionar tan duro una pared, ella te está diciendo que no da para cierre. Sí, entonces ahí tienes que plantear otra estrategia. Pablo, bien, hay unas preguntas acá que dice, en pacientes con afección intestinal y muy grave, hacer resección anastomosis, ostomía o cierre de los cabos. Yo creo que vamos a saltar esto porque tiene que quedar claro que una cirugía de control de daño en un paciente que está muy grave, usted cierra, liga los cabos y se acabó. Usted no va a hacer anastomosis, no va a hacer ostomía, eso. Pero hay una pregunta de Sergio acá. El abordaje de una lesión penetrante de la aorta abdominal, el acceso transmesentérico. ¿Qué opinión tienes, Luis? Bueno, te dije que lo aprendí desde la cirugía electiva, ¿sí? Con los cirujanos vasculares del hospital. Creo que es una maniobra que se puede reproducir en la cirugía de trauma. Quizás requiere un poco de tiempo y puede ser lo que va en detrimento, ¿verdad? Porque requiere algo de tiempo, básicamente por eso. Y cuando un paciente tiene un hematoma producto de una lesión de aorta, o sea, un hematoma en la zona 1, a veces resulta complicado anatómicamente hacer ese acceso transmesentérico. Sin embargo, es válido. Pero pensando en el hematoma, pensando en ese gran hematoma que puede generar una lesión de aorta, puede resultar complicado incluso ubicarse anatómicamente en ese espacio. Sí, yo también creo lo mismo, Luis. O sea, meterte así puedes ocasionar un daño secundario mayor. No te voy a decir que es que la panacea, y ya el doctor Aurelio va a decir que no sea una maniobra de Mattox de repente para lo que vayas a explorar dependiendo del nivel de la aorta, etcétera, ¿no? O Cathel-Brasch, que lo que tú acabas de explicar, que la subes y expones muy bien la aorta infrarrenal. Pero sin duda alguna meterte a través, yo no lo utilizo con frecuencia, Sergio. No sé qué opina Willy y el doctor Aurelio. Y Guamán, que está por ahí, lo acabo de ver. Sí, hola, quería decirte, primero agradecer y saludos a todos. Uno, una forma para tener algún parámetro, para ver si se puede cerrar o no un obeso, es tener la presión pico y también saber por qué entró el paciente y cómo entró. Si es que entra con una reanimación agresiva, entonces hay que suponer que hay un síndrome compartimental abdominal, ¿no? Entonces uno no va a estar peleando con la pared.
y hablar siempre con el anestesiólogo que les puede decir que la presión pico pues está elevada, ¿no? Y esto también va a ser contraproducente. Entonces, no solamente físicamente, sino también fisiológicamente hay que tener los parámetros que nos puedan ayudar a dejar ese abdomen abierto, si finalmente no va a poder cerrarse o va a tener mucha dificultad. Ahora, cuando nosotros hacíamos de puntos de contención o puntos de retención, generalmente se podían hacer extraperitoneales, ¿no? Pero como ustedes han dicho muy bien, ¿no? Ya es algo, una práctica que se está dejando de uso, ¿no? Porque va contra los principios del manejo fisiológico del paciente, ¿no? Cerrar el abdomen de manera tensa, pues evidentemente lo estamos llevando a un síndrome compartimental, ¿no? Entonces hay que tener esos principios. Ahora, respecto a ese abordaje que se va hacia la zona del mesenterio, ¿no? Puede hacerse, incluso se ha descrito el signo del Everest, ¿no? No sé si lo han escuchado. Cuando ven el hematoma y en la zona más, que más protruye, entonces por ahí se hace el abordaje con mucho cuidado para, ¿no? Y puede llegarse... Parece que se cortó. Es una lesión única por arma blanca, pero si es una lesión por arma de fuego, pues definitivamente no va a ser, sobre todo el control vascular superior e inferior, ¿no? Va a ser muy difícil. Entonces puede utilizarse, pero bueno, hay que hacerlo con bastante experiencia. Por otro lado, si uno hace una maniobra de Mattox, muchas veces, pues, al momento de terminar la maniobra, ya perdió, y donde está el hematoma es más difícil explorar, ¿no? Ya se ve un charco de sangre ahí, infiltrada en el retroperitoneo, y es un poco difícil de determinar de dónde está sangrando, ¿no? A menos que sea obviamente un sangrado mucho más intenso. Gracias. Mira, yo pienso que el abordaje de toda lesión vascular, lo fundamental que deben recordar los residentes, siempre tiene que haber control proximal y control distal. Lo he repetido. Todos lo estamos repitiendo, pero lo recalco porque lo fundamental es tener control proximal y control distal. A menos que sea una herida, pues lógicamente que la estás viendo ahí, que quizás es que se está muriendo el paciente en ese momento y tienes que poner un Satinsky curvo para clampar en ese momento el hueco y abordar en ese momento. Pero si tienes tiempo de hacer un control proximal, que no es tan difícil, ni un control distal fuera del hematoma, es mucho mejor para abordar. Y el segundo punto es que algo que el doctor Guamán, que se ve muy asoleado, estoy envidioso porque aquí está nevando y el doctor ahí está en su casa privada que tiene en Monterrico, en Los Olivos, no sé dónde estará su casa, pero llena de sol, llena de sol. Yo creo que el control de la aorta es una... y tienes que saber lo más importante para el residente. Tienes que saber, tienes que pedir, por eso lo dijo el doctor al comienzo. Es muy importante que cuando tienes tú calculas que vas a tener una lesión vascular, hay que pedir a la enfermera que tenga una parte de instrumentos vasculares disponibles, porque de otra manera, a las 3 de la mañana vas a estar diciéndole a la enfermera, oye María, vete al 4, tráete una Santisca que acá no hay. Y a mí era la primera vez que en Estados Unidos comencé a operar ya cirujano, la enfermera me entregó un cocker para clampar un vaso. Le digo, pero eso, no, me dice, aquí todo el mundo opera con eso. Ah, bueno, en inglés, por supuesto, ¿no? Me gritó, ¿sabes cómo son las enfermeras de sala? Son las jefas, ¿no? Me dijo, everybody does that with that. Ok, entonces clampé con el cocker y por supuesto mi reparo fue muy bueno, pero destruí el vaso. Así que, no, entonces vino un indio que era el jefe, menor que yo, y le dijo, this is for the birds. Este instrumento son para los pollos. A mí me da usted los instrumentos correctos. Ahí vino ella y le dio los instrumentos correctos. O sea que siempre hay que tener los instrumentos correctos, número uno. Número dos, tienes que decirle qué tipo de sutura vas a necesitar. Tienes que decirle, voy a necesitar un trioproline. Si es la aorta, va a ser un 3-0-prolene, ¿no? Una hoja SH. O sea, todas esas cosas tienes que saber, porque si la instrumentista es una instrumentista se sale partos, no sabe qué es lo que le va a dar a usted. Usted tiene que decirle qué es lo que va a dar. Es la parte importante de la enseñanza de residente de cirugía, que tiene que saber qué material, qué instrumento va a necesitar y qué material de sutura va a necesitar. Perfecto. Yo quisiera decirle a Eduardo que esa maniobra del Ever
se te puede convertir en el signo del volcán, porque cuando tú medio abres eso ahí, te llega el sangrero a la cara. Entonces, sin duda alguna hay que tener mucho cuidado, lo que tú dices, mucha experiencia, y yo apoyo lo que dice el doctor Aurelio, que es control, básicamente control proximal y distal. Hay otra pregunta acá que dice Fran Salas, ¿cuál es el tiempo que debemos usar para el control de la hemorragia, contaminación y cerrar? Una pregunta bien básica de control de daños, Luis, a ver qué contéstale a Frank. Bueno, bien, ahí tiempo estricto, le tomo la palabra al maestro Aurelio, no, o sea, te digo que no hay un estudio que diga, tiene que durar 60 minutos, ¿sí? Básicamente, el menos tiempo que tú puedas controlar la hemorragia y ligar los cabos en la contaminación es lo que debes usar. ¿Qué se acepta? Por supuesto, no durar hora y media, 2 horas operando, sino básicamente lo que describe el tiempo más o menos es entre 30 y pudiera ser 90 minutos, que es demasiado. Entonces pudiera ser 60 minutos, una primera fase de control de daños. Perfecto. No es que existe un tiempo, Willy, ¿alguna pregunta? No es que, ¿algún No. comentario? No es que existe un tiempo. Justamente eso iba a comentar, que no hay propiamente un tiempo. Lo que sí sabemos es que si se reporta en una cirugía, que fue una cirugía de control de daños, y duró 4 horas, evidentemente, o 3 horas, evidentemente no fue una cirugía de control de daños. Entonces, la idea es el menor tiempo posible, si está dentro de los rangos que mencionó Luis, mejor, pero si se logra controlar el sangrado en el menor tiempo posible, pues ya se cumple el objetivo del control de daño, que es el control de la hemorragia, ¿no? Básicamente. Pablo, si me permites. ¿Cómo no? Claro que sí, por Dios. Sí, yo creo que los tiempos, pues hay reportes que las complicaciones se hacen exponenciales, se hacen mucho mayores cuando es más de 90 minutos, ¿no? 90, 120. Después, cuando es más de 240 minutos, ¿no? Hay 2 picos en los cuales las complicaciones pueden ser mayores. En toda la parotomía de emergencia y en caso de trauma no es la excepción. Sin embargo, más importante que el tiempo, porque uno, pues obviamente está utilizando el tiempo para tratar de controlar el sangrado y la contaminación. También es importante que en ese tiempo operatorio, se esté coordinando paralelamente la reanimación intraoperatoria y sobre todo el soporte posoperatorio que va a recibir con los anestesiólogos o cirujanos en el área crítica, porque a veces uno hace una cirugía muy abreviada, pero después el paciente pues queda sin mayor atención y reanimación en un periodo de 2, 3 o 4 horas antes de entrar a una unidad donde tenga el soporte crítico adecuado. Entonces es importante no solamente abreviar estos tiempos, una laparotomía abreviada, sino también hacer las coordinaciones para que paralelamente ya se esté instalando accesos vasculares, se esté haciendo monitoreo y se esté viendo los hemoderivados y cómo se va a soportar para que terminada la injuria quirúrgica, pues ya pasemos a la reanimación adecuada. Correcto. Hay otra pregunta por acá, Luis, que dice algunas consideraciones en un paciente anticoagulado, en tener en cuenta en el intraoperatorio y postoperatorio. Yo lo primero que quiero hacer es comentarle a todos los residentes que nosotros tenemos que considerar que un paciente por trauma está anticoagulado. O sí, tiene una coagulopatía por trauma, que eso aparece en el 30% de los pacientes. Entonces ya de por sí estamos operando un paciente que tiene un problema de coagulación. Ahora, si es un paciente que, como el doctor Aurelio, que ni Dios lo quiera le pase algo y está en Plavix, o está en, no sé, en un anticoagulante y tiene un trauma, ¿cuál sería la consideración que tú vas a tener intraoperatorio? Al principio, a sangre y fuego. Tienes que operarlo y tienes que operarlo. Ahora, ¿alguna consideración que tienes que tener intra, post? ¿Qué comentario pudieras hacer al respecto, Luis? Creo que 2 cosas, quizás algo muy sencillo y otra cosa muy compleja. Lo más sencillo puede ser que es un paciente que hay que empaquetar precozmente, ¿sí? O sea, ante una lesión, por ejemplo, hepática, obviamente, ante una lesión esplénica, no pensar tratamiento conservador, hay que ser muy agresivo con un paciente. Si el órgano es resecable, como el vaso, sacar el vaso rápidamente. Y si no es resecable, el hígado, o parcialmente resecable, mejor dicho, empaquetar y mejorar la parte de la coagulación, creo que sería el primer pilar. El segundo pilar es el que quiero que tú me ayudes, el que quiero que tú desarrolles, que es el, de repente, apoyarnos con tromboelastografía, ¿sí?
y pudiéramos de repente entonces mejorar un poco el estado de la coagulación de ese paciente guiado por metas o algo así. Pero sí tener en cuenta que hacer algo Sí, pero con respecto al empaquetamiento puede ser una opción. claro, pero es que yo creo que la pregunta aquí, más allá de que el paciente tenga una coagulopatía, es que el paciente, si viene anticoagulado, es porque tiene un problema que necesita la anticoagulación. Ponte tú un paciente, un problema con un FA, un paciente con otro problema, que tú lo operas por un trauma, que tiene un accidente, eso puede pasar a cualquiera y tú tienes que operarlo, y resulta que el paciente, bueno, mira, lo acabo de operar, tiene un packing hepático, pero entonces hay que anticoagularlo porque tiene un FA, si es que lo anticoagula o no anticoagula. Nosotros acabamos de tener nuestro primer paciente con REBOA, que hicimos acá, un año esperando, 8 meses esperando el paciente, una fractura de pelvis importante, importantísima, le pusimos REBOA, todo lo que tú quieras, entonces el paciente, si lo anticoagulamos o no lo anticoagulamos. No lo vamos a anticoagular porque tenemos miedo que nos sangre la pelvis, pero el paciente nos hizo un tromboembolismo pulmonar. Entonces, es un paciente que son muy difíciles, son muy complicados. Entonces, ¿tú anticoagulas o no? Entonces, la pregunta es muy pertinente, porque de verdad que la respuesta final probablemente no la tengamos. No sé qué dice el doctor Aurelio con respecto a esto, su experiencia, pero, y en las unidades, por ejemplo, de trauma geriátrico, donde ven pacientes con trauma que están en medicamentos, o sea, ¿qué hacer con estos pacientes? Doctor Muy Aurelio. importante, la pregunta fue muy, muy importante, porque en primer lugar, el tiempo operatorio es importante. Y no hay, que yo sepa, si alguien hizo que un trabajo con 90 minutos, 30 minutos, 40 minutos, pues 90 tiene que haber sido europeo. Porque cuando yo crecí en los Estados Unidos, digamos, quirúrgicamente y comencé a pensar, es diferente si un cirujano se demora 2 horas para sacar un vaso, que hay cirujanos de trauma en Estados Unidos que se demoran 2 horas para sacar un vaso y escriben papeles que ustedes le creen en el American Journal y toda esa vaina. Y otros cirujanos que son más rápidos, ¿no? Que podemos sacarte un vaso en 15 minutos, 10 minutos y ya están cerrando. Entonces, tiene que haber diferencia en la cantidad de sangre que le están poniendo, el aparato respiratorio, tiene que haber una diferencia. Cuando yo quise hacer ese trabajo, me dijeron, Aurelio, eso es tabú aquí en Estados Unidos. Tú no puedes hacer comparaciones entre los cirujanos rápido y cirujano lento. Bueno, ¿por qué es eso? Porque claro, fíjense, fíjense que todos los índices de severidad en los americanos nunca incluyen el tiempo operatorio. Todos incluyen el riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, pero no incluyen el tiempo que se demoró el cirujano en operar. Y ese era mi punto. ¿Cuánto se demora un cirujano que hace una esplenectomía del mismo tipo, del mismo grado, en 15 minutos? Es igual al outcome, o sea, los resultados, al cirujano que opera en 2 horas. Me dijeron, no, si tú quieres hacer eso, hazlo, pero de aquí sale de Estados Unidos, porque eso no se toca, que es intocable, untouchable. En Estados Unidos, que el gringo es más lento. Y no. Sin embargo, acaban de publicar un artículo que tiene algo que ver con esto. Mire, le va a interesar, fue en el Journal de Cirugía, salió ese artículo, en que demostraron que el cirujano de urgencias, que incluye urgencias y trauma, que solamente hace de menos de 11 operaciones al año de urgencia, tiene una mortalidad de 80% y una complicación de 80%, versus el cirujano que hace más de 11 cirugías al año. Tú me dices, no, pero si yo me hago 11 en una noche o 10 en una semana, pero hay cirujanos, a ese cirujano se le llama slow surgeon y el otro fast surgeon. Entonces yo cuando llego a la emergencia le pregunto, ¿tú eres slow o eres fast? Porque yo no quiero que el slow surgeon me opere porque voy a tener 80% de complicaciones. O sea que recién ellos están sacando la verdad, que es que hay cirujanos que por razones que yo no lo voy a explicar ahora, técnicas o lo que sea, son muy lentos para operar. Y, o sea que en ese caso habría pues que operar rápido, ¿no? Eso en el caso de la pregunta sobre el tiempo operatorio. Bien, aquí hay otra, déjame ver acá. ¿Algún otro comentario mientras que busco acá? Sí. Yo tengo unos comentarios sobre la conferencia, mientras que tú vas buscando, Pablo. Uno es Okay. técnica perfecto, abrir rápido con el escalpelo, pero tiene que abrir rápido. Y uno generalmente en cirugía de trauma, Big Mama, Big Surgery, de arriba para abajo, sifoides, pubis, generalmente hacemos la misma operación a todo el mundo, aunque sea pues la reina de no sé qué. Ok. El segundo punto es, una vez que abrimos, empaquetamos los 4 cuadrantes o 6 cuadrantes, como el doctor Lino sé, pero lo empaquetamos. Y la pregunta es, ¿cómo desempaquetas? Nosotros comenzamos a desempaquetar de la parte que no está sangrando, ¿ok?
y dejamos la parte que está, obviamente es el vaso que está sangrando, para el último, porque eso que no sabemos que no vamos a demorar, mientras tanto ya nos dimos cuenta que lo que al otro lado no está sangrando. Y luego que evaluamos, antes de agarrar inclusive a aportar el vaso del paciente está estable, hacemos el running del hígado, de los intestinos y todo eso, y hablaron a usted que alguien le comprimía. O sea, uno hace el running, o sea, él va, ¿cómo se dice?, corriendo el intestino, Sí, y sí. otra persona va secando. El intestino, Corriendo correcto. y secando, porque el secado es para poder que no se te pase ningún hueco, porque a veces el sangrado evita que Correcto. puedas ver el hueco. ¿Ves? Y la otra cosa es el diafragma. Cuando entras a operar el diafragma, es muy importante tener la luz aquí, porque la dialítica de arriba no permite ver el diafragma que está, así que a menos que seas de, bueno, no iba a decir, no va a comprar el doctor Tolino que es de baja estatura, no ves que sea muy bajito, que puedas ver el diafragma, pero si te toca un siguiente grandazo, alto, ¿no? Entonces el tipo va para jorobarse así para poder ver. Entonces tiene la luz, y en segundo lugar, fíjense, lo que hacemos, usamos una pinza larga, que en anillo, y encima una torunda, ¿ves? Y eso se llama sponging stick, o sea, una sponge que es la, no sé cómo se haría, en una jeringa. ¿Para qué es eso? Porque esa es la prolongación de tu mano, de tu brazo. Tú la metes y jalas para abajo el diafragma, elevas el diafragma y jalas para abajo el vaso, el hígado, técnicamente, y puedes ver el diafragma. Porque si no haces eso, porque el diafragma es como siempre, discúlpenme las niñas aquí, yo le digo, es como la ropa interior de una persona de 60 años, ¿no? Es un calzón enorme que se está todo arrugado. Entonces tú tienes que estirarlo para ver que no haya ningún hueco. Y si eso se usa el sponging stick, que es la torunda en el instrumento, para poder separar y ver que no hay hueco. Porque si no haces eso, se te va a pasar un hueco en el diafragma que no lo viste porque está todo arrugado, que está uno con otro, ¿no? Y por último, en la tracavidad de los epiplones, la película que vieron, cuando usted ve que ellos abren, tiene que tener mucho cuidado con no cortar la cólica media, que puede estar ahí. Cuando abren hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es todo. Sigue, Pablo. Sí, aquí decía cuál sería el acceso a Hugo García, cuál sería el mejor acceso para abordar las lesiones suprahepáticas y trauma cerrado y la técnica de empaquetamiento. Yo preferiría, Hugo, que vamos a tener una clase de trauma hepático y ahí vamos a hablar todo lo que tú quieras con respecto a eso y de manera tal de aprovechar un poco más este tema. Aquí hay otra pregunta que César Espinosa hace que decía que en el trauma abdominal, ¿cuál es el porcentaje de lesiones que van asociadas a trauma vascular? Como 20%. Y Luis, si no se logra un adecuado control o identificación del punto de sangrado post-empaquetamiento, se puede comprimir la aorta a nivel del hiato. ¿Ok? Y si existen algunas arterias o venas que se pudieran ligar con mayor o menor repercusión en el paciente. Le acabo de mandar un video de trauma vascular que presentamos allá en Perú, donde aparece eso, en el minuto 24 exactamente aparece eso. Pero Luis, cuenta un poquitico cómo sería el control de la aorta intraoperatorio según la pregunta que hicieron. Bueno, hay dos controles. Podemos hacerlo como decir, depende del gusto del cirujano, ¿no? Soy de la escuela de que hacía el control cuando la cosa estaba muy mal en el abdomen, íbamos al tórax, porque era más rápido. Hacíamos una toracotomía izquierda y clampábamos la aorta a nivel del tórax, ¿no? Es una opción y eso es importante saber que ahí a nivel del tórax en un paciente con trauma no es que vamos a ver la aorta, sino que algo muy sencillo, por ejemplo, de ubicar es palpar la columna y justamente por encima de la columna está la aorta. Y la toracotomía de urgencia es lo que se hace muy rápido. En menos de un minuto uno puede ingresar a la aorta y clamparla. La otra parte que tú mencionas, el hiato, no es una maniobra tan sencilla, le digo, quizás en los dibujos se vea muy bien, pero sí hay que como tener la experiencia, tener la pericia de entender que por ahí va el esófago, de que de repente tenemos que seccionar un poco para poder colocar un clamp, y sobre todo en un paciente que sea, por ejemplo, que sea delgado, puede ser más sencillo, pero es un procedimiento no tan sencillo como el clampaje de la aorta torácica, por ejemplo, ¿sí? No sé, Pablo, ¿qué opinas tú de ese clampaje del hiato esofágico? Sí, el clampaje es un poco complicado, pero si tú tienes un buen R1 que tengas ahí que no esté, que tenga una mano desocupada, tú le dices, le pones la mano donde está justamente el hiato y le dices, aprieta ahí y no se mueva de ahí. Por supuesto, a los 5 minutos va a tener la mano tetanizada, pero no se mueva. Ese problema es suyo. Porque
Ese es el problema suyo. Sí, a mí Así me que, gustaría sin duda alguna... hacer, perdón, primero Pablo. Termina, Pablo, termina. No, siga, jefe, siga, Ya, jefe, siga. Para mí, la técnica de Matos, por ejemplo, la maniobra de Matos, como hemos dicho, la única forma de que te vuelvas ducho en hacer eso es practicar. En mi época, los cadáveres, yo enseñaba anatomía en el anfiteatro viejo que había en San Fernando, ¿no? Si tú practicas ahí cómo se hace la maniobra de Matos, cuando lo vayas a hacer a las 3 de la mañana, va a ser más fácil que por primera vez vas a hacer una maniobra de Matos. Es un desastre porque no estás acostumbrado a la lámina de Toll, cortar el colon, cortar los ligamentos lienocólicos, lienesplénicos, en fin, no es una cosa sencilla. Si nunca lo has hecho, a menos que tengas un jefe de servicio que lo ha hecho muchas veces y te lleve de la mano y lo puedas ver. Para otra maniobra, por la parte debajo del diafragma es la siguiente. Tú cortas el ligamento gastrohepático, lo cortas. En sí, una vez que cortas ese ligamento gastrohepático, tienes primero también cortas el ligamento del hígado izquierdo, el ligamento triangular hepático, se cortan. Eso demora 3 segundos. Y entonces levantas con un Diver, que es un retractor de Diver, levantas el lóbulo izquierdo del hígado hacia arriba. Y con otro instrumento, con otro, un Richardson, esas cosas, el esófago y para el lado derecho. Entonces tienes ahí encima, lo puedes palpar la aorta y ves tú que entre la cruz del diafragma, no sé si se dice, la cruz de derecha y la cruz izquierda del diafragma, ahí está la aorta, y entre los dos dedos que pones ahí, puedes clampar con un instrumento vascular. Pero eso es si el paciente está vivo, digamos, pero si el paciente está sanguinándose, como dice el doctor Ottolino, a veces usan sponge and stick, la misma cosa, ¿no? Una esponja, una torunda, para comprimir, ¿no? O inclusive los americanos, acá tienen un instrumento que cuesta $500, que es como una horquilla, así, que se pone ahí, ¿no? Y pones, por supuesto, al residente que no te gusta o al interno que comprima ahí. Correcto. Aquí hay una pregunta interesantísima. Realizar la maniobra de Coger si evidenciamos un hematoma duodenal o pancreático, ¿qué acción debemos tomar? Son dos cosas distintas. No es lo mismo un hematoma duodenal que un hematoma pancreático. Luis, consideración. Bien, depende. Y después, Willy, atento al bate. Ahí, pues, por supuesto, si es trauma penetrante o cerrado, ¿no? En trauma penetrante todos los hematomas deben explorarse. Por ejemplo, en trauma penetrante, al ver una lesión en el D2, por ejemplo, probablemente haya un agujero, pues, ahí en el duodeno que esté tapando ese hematoma. En trauma de páncreas, bueno, es distinto, por supuesto, porque dependiendo de dónde esté la lesión, si estamos haciendo una maniobra de Coger, estamos hablando de que está en la cabeza del páncreas, por ejemplo, ¿sí? Ahí estamos pensando de que esa paciente tenga una lesión de los vasos mesentéricos, probablemente, ¿no? Porque es una lesión que está a la derecha del eje, ¿no? Pues, viendo el paciente de frente. Entonces, ahí es complicado abrir ese hematoma, porque abrir ese hematoma puede ser que hay una hemorragia cataclísmica, por supuesto. Sin embargo, el precepto yo creo que es fundamental de abrir los hematomas es igual. En trauma cerrado es distinto, porque si vemos un paciente con una lesión duodenal que hemos visto, ¿no? Que tiene un gran hematoma ahí como a nivel de D2, a veces el manejo conservador es donde uno puede de repente dudar. Sin embargo, yo pienso que si ya usted abrió el paciente, si ya lo tienes abierto y tiene un trauma cerrado, tiene un hematoma en el duodeno 2, pues, o el duodeno 3, hay que abrir a ver corroborar si tiene lesión o no. Distinto es, por ejemplo, si se hace el diagnóstico preoperatorio por tomografía, pudiera ser que se ve un hematoma, pero en cirugía yo pienso que el principio de abrir el hematoma es el mismo. Willy. Se te entrecorta ahí. Y bueno, me ha servido en la práctica. Al colocar nosotros la compresa sobre el hematoma, la compresa tiende a absorber, obviamente, la sangre que está ahí contenida. Hay veces que cuando uno ve el hematoma no ve absolutamente nada y no distingue. Si tiene otros focos de hemorragia controlados, uno aplica la compresión con la gasa, con la compresa, sobre el hematoma. Al retirar y colocar un poco de cloruro o de solución salina, se empieza a ver mejor el área anatómica. Eso sucede. Y otra forma también de saber o suponer que hay alguna lesión duodenal es ver el color mismo del hematoma.
Hay veces que uno observa el hematoma, me lo ve color vinoso, color rojo, etcétera. Si es trauma cerrado penetrante, las consideraciones que ya hizo Luis, pero hay veces que se ve una tonalidad amarillenta, verdosa, mezclada con el rojo de la sangre, que no es un rojo normal de un hematoma que como el que conocemos. Entonces ya desde afuera ya tú supones que así sea trauma cerrado, que habitualmente lo manejamos conservador, hay posibilidad de que haya alguna lesión intestinal y haya pues filtrado el líquido biliar a través del hematoma, y habría que una forma práctica de también cómo suponer que pudiera ser necesario explorar, ¿no? Y básicamente el principio fundamental es explorar el hematoma, y si hay alguna lesión en trauma duodenal, ya se ha determinado que realmente mientras menos maniobras complejas, trauma duodenopancreático, mientras menos maniobras complejas se hagan en el momento de la primera cirugía, mejor. Si hay alguna lesión de gran tamaño, hacer una sutura primaria y posteriormente pues reevaluar y sobre todo drenar bien la zona. Si es que hubiera alguna lesión pancreática, algún canalículo que obviamente no vas a reparar en la primera cirugía, dejas el drenaje y es más prudente manejar la fístula que obviamente hacer una cirugía de gran envergadura que el paciente se va a complicar más adelante. Bien, en conclusión, primero, el hematoma duodenal es infrecuente en el adulto, se ve más frecuente por trauma cerrado en el paciente pediátrico, uno. Pero a grandes rasgos para los residentes, un hematoma, ya Luis lo dijo, un hematoma en una asa hueca, en una víscera hueca, hay que explorarlo sí o sí. Uno, un hematoma en una víscera sólida, no necesariamente hay que explorarlo, porque tú puedes ocasionar, por ejemplo, un hematoma sobre el páncreas, yo no lo exploraría. Yo dejaría eso así a menos que tuviera algo adicional, pero yo lo que haría es, como dijo Willy, drenarlo muy bien. Entonces, a menos que sea un hematoma subcapsular hepático que lleve medio hígado, eso es otra cosa. Pero en líneas generales, para responder la pregunta de César, más o menos es eso. Explorar el duodeno buscando un orificio, como dice Luis, y drenar el páncreas en el caso que así lo tenga. Hay otra pregunta que habla de trauma rectal, manejo actual. Yo creo que Willy, tú vas a hablar de trauma de colon y recto, creo, y si no me equivoco. Entonces vamos a dejar esto para allá. Pablo, ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pablo, cómo no, jefe. Quisiera recalcar lo que tú acabas de decir. Va a haber, creo, una conferencia de trauma pancreático duodenal posiblemente, ¿ok? Pero sí, quiero por decir Napo, que correcto, Napoleón cuando Mendoza. tú entras a ver qué es lo que está pasando con el páncreas, lo más importante para ti es identificar lo que lo va a matar al paciente, que es la hemorragia. El paciente con trauma pancreático no se muere de fístula, se muere de la hemorragia. Entonces, el primer paso es ver si no hay hemorragia, como tú dices, no parece que es un hematoma que esté estable, que no hay nada. Lo mejor es drenarlo y salir, porque si te vas a poner a buscar le vas a buscar tres pies al gato, como decimos en español, vas a terminar con un problema ahí, ¿ok? O sea que lo más importante en trauma pancreático es la hemorragia, que es lo que va a matar al paciente. El conducto ductal, la exploración, también se debe buscar, pero si es necesario. Pero si no es necesario, un drenaje es suficiente. Buenísimo. Claudia, quiero escucharte. ¿Tienes algún comentario, Claudia? ¿Cómo están, doctores? No, de verdad muy agradecida por la exposición y ha sido claras bueno, con las preguntas nos están ayudando a responderlas. Igual tenemos el temario según todos los órganos, así que ahí también vamos a estar atentos con las preguntas. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, no sé si tienen otra, Sergio. Yo creo que aquí se cumplieron y en aras del tiempo, estamos buen tiempo. ¿Alguna recomendación final, Sergio? ¿Un comentario final? No, simplemente gracias, agradecer por la deferencia que tienen con nosotros y creo que el éxito está asegurado. Comenzó como inicialmente manifesté unas charlas para los residentes de la Almenara, pero ha habido un auditorio que ha rebosado nuestro Zoom, así que creo que el trauma en el Perú es un ídolo a gritos, ¿no? Que todavía lamentablemente no nos organizamos, pero creo que este es uno de los primeros pasos que estamos dando, gracias a la orientación que tenemos de ustedes. Y bueno,
Me queda agradecer a todos ustedes y a toda la audiencia y invitarlos para el 20 de febrero que el maestro Aurelio Rodríguez nos va a hablar acerca de toracotomía resucitadora, estado del arte. Así que, de paso que nos explica qué cosa es el estado del arte, como él es muy florido en ese tema, creo que nos va a deleitar mucho. Gracias a todos y Correcto. bueno, creo que nos vemos el 20 de febrero. Gracias. Gracias, doctores. Hasta luego. Buenísimo. Gracias, muchas gracias. Muy amable.